Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se ven Sí, doctor. diapositivas? Sí, ya. Muy bien. Disculpen la demora, tuve un retraso. Vamos a desarrollar el tema de valvulopatías hoy día. Empezaremos con lo que corresponde a valvulopatía mitral y tricuspidia. Empecemos con lo que es estenosis mitral. Por definición, estenosis mitral significa la obstrucción al flujo de entrada de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a nivel de la válvula mitral. Esta dificultad al paso de la sangre generalmente es consecuencia de una alteración estructural en la válvula o alguna alteración en la estructura del aparato valvular, que corresponde también a otros componentes, como las cuerdas tendinosas, como el anillo, etc. Bueno, esto impide la adecuada apertura de esta válvula durante la diástole, que es donde se debería llenar el ventrículo. Pero como la válvula no abre, hay esta dificultad en el llenado del ventrículo izquierdo. La etiología más frecuente sigue siendo en nuestro medio la historia de fiebre reumática. También hay otras causas un poco más raras, las congénitas, por ejemplo, o una infección, como una endocarditis, también puede causar un síndrome de estenosis. Generalmente, en relación del género, es más frecuente esta patología en mujeres que en hombres, en una proporción de 2:1. Hay otras causas menos frecuentes de estenosis mitral, como por ejemplo la presencia de mixoma auricular izquierdo, el trombo valvular, mucopolisacaridosis, calcificación del anillo o colágenopatías como el lupus o la artritis reumatoide. Entonces, revisemos un poco cómo es la fisiología, cómo es la fisiopatología del problema. Bueno, el problema está a nivel de la válvula mitral. Y esta válvula, al no abrir adecuadamente, va a generar en la aurícula izquierda una sobrecarga de presión. Esto es una estasis de la sangre, como figura aquí en la diapositiva, y como ven en la imagen, se va a formar como si fueran remolinos, como unas volutas de humo, como si fuera humo de cigarrillo. Esto significa que el flujo de sangre a nivel de la aurícula está muy lento, sobre todo a nivel de lo que es el apéndice auricular, o también conocido como orejuela de la aurícula izquierda. Y es justamente en este apéndice auricular, en esta orejuela, donde se tienden a formar los trombos. La trombosis es una de las complicaciones más severas, más peligrosas de la estenosis mitral. Estos trombos se pueden desprender de la aurícula izquierda y pasar al ventrículo y hacerse sistémicos e ir a cualquier órgano de la economía. Pueden causar, por lo tanto, accidente vascular cerebral, trombosis de la arteria mesentérica, trombosis renales. Cualquier órgano puede ser afectado por estos pequeños coágulos, estos trombos. Al no poder pasar la sangre adecuadamente desde la aurícula al ventrículo por la estenosis, el gasto va a disminuir. Es decir, el ventrículo izquierdo generalmente va a ser de tamaño reducido porque no se va a llenar, no va a tener un adecuado volumen de diástole. Y eso hace que cuando eyecte, cuando se contraiga el ventrículo, el gasto va a estar bajo, porque el gasto depende del volumen sistólico, multiplicado por la frecuencia. Aquí el problema es el llenado. La sangre no puede atravesar con facilidad este nivel de estrechez y no llena bien el ventrículo. Entonces el tamaño, el volumen es más pequeño en el ventrículo izquierdo. Eso es hacia adelante. Y hacia atrás, lo que va a originar esta estenosis es una sobrecarga de presión a nivel de los vasos pulmonares. Se va a generar un incremento de la presión a nivel de la vasculatura pulmonar, es decir, hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar sobrecarga de trabajo el ventrículo derecho y habitualmente lo hace hipertrofiar. Es decir, genera hipertrofia ventricular derecha, hipertrofia ventricular derecho. Y retrógradamente también se va a congestionar la aurícula derecha, la va a dilatar posiblemente esta sobrecarga e inclusive va a generarse una regurgitación tricuspidia. También va a haber aumento de presión, ¿no es cierto?, a nivel de las
venas sistémicas, generalmente causando lo que se llama falla cardíaca derecha. En general, como ven ustedes, la estenosis mitral va a generar un problema congestivo hacia atrás, porque aumenta la presión a nivel de la aurícula izquierda, y de bajo gasto hacia adelante, porque la estenosis mitral va a generar problemas en el llenado del ventrículo izquierdo. ¿Cómo vemos la gravedad de la estenosis? Bueno, se va a valorar de acuerdo a los resultados de un examen que se llama la ecocardiografía. La ecocardiografía es un método de elección para este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque permite determinar con bastante seguridad cuál es el área de la válvula. El área de la válvula permite hacer esta distinción. Por ejemplo, decimos que una estenosis mitral es leve si el área de la válvula, el área de apertura de la válvula, es mayor de 1,5 centímetros cuadrados. Si el gradiente medio entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo es menor de 5 milímetros de mercurio, y si la presión sistólica en la arteria pulmonar es menor de 30 milímetros de mercurio. Pasamos a moderada cuando el área está entre 1,0 a 1,5 centímetros cuadrados, la gradiente entre 5 a 10 milímetros de mercurio, y la presión sistólica en arteria pulmonar entre 30 a 50 milímetros de mercurio. Y finalmente, una estenosis mitral es severa si el área valvular ya llega a ser menor a 1 centímetro cuadrado, si la gradiente entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo supera los 10 milímetros de mercurio, y si hay hipertensión pulmonar importante, es decir, si la presión sistólica en arteria pulmonar es mayor de 50 milímetros de mercurio. ¿Cómo es la clínica de la estenosis mitral? Bueno, ya hemos dicho que en nuestro medio todavía la patología que la va a originar en su mayor parte es la fiebre reumática. Entonces, en anamnesis hay que buscar antecedentes de fiebre reumática. El paciente puede referir fatiga o astenia, palpitaciones, hemoptisis, disfonía por compresión del nervio laringio recurrente, dolor torácico por la hipertensión de la arteria pulmonar y, en algunos casos, compromiso a distancia como un accidente vascular cerebral. Empecemos con la disnea como síntomas. La disnea en la estenosis mitral es el síntoma más importante. Representa el aumento de la presión en la aurícula izquierda que se transmite en forma retrógrada hacia el lecho venocapilar pulmonar, causando congestión pulmonar y por lo tanto disnea. Otro síntoma frecuente es la hemoptisis, que se produce por ruptura de las venas varicosas endobronquiales. También podemos enfrentar una arritmia muy común que se llama la fibrilación auricular. Y, como les decía, la complicación más temida es la parte de lo que es los trombos que se pueden generar en la orejuela de la aurícula izquierda con embolismo sistémico. El dolor torácico generalmente se produce porque hay una hipertensión de la arteria pulmonar que sobrecarga el ventrículo derecho y lo hipertrofia. Y esto puede generar angina. Finalmente, tenemos ya todo el contexto de lo que es una insuficiencia cardíaca derecha. Es decir, vamos a observar en el paciente ingurgitación de las venas yugulares, edemas, dolor en la zona del hipocondrio derecho y ictericia. En la inspección, lo más característico es la presencia de la facies mitral. La facies mitral se conforma de una figura en la cual el paciente va a tener un enrojecimiento o rubor, un color rojo en la zona de los pómulos, en la zona malar, una cianosis a nivel de los orificios, perinasal, periorbitario, perioral, o sea, cianosis alrededor de la nariz, de los párpados o los labios. Eso indica un gasto cardíaco bajo con obstrucción a la circulación pulmonar. En el caso del pulso venoso yugular, lo que vamos a notar es la presencia de una onda A muy importante. Tan importante es que se puede confundir el latido yugular con un latido arterial. La presión arterial, en caso de la estenosis mitral, tiende a ser un poco baja, tiende a ser más baja que normal. Y el choque de punta va a tener generalmente una buena
Un buen impulso, se va a sentir un buen impulso en la zona del ventrículo derecho, un impulso ventricular derecho. Generalmente lo vamos a sentir en el reborde esternal izquierdo y en el epigastrio, sobre todo si la estenosis mitral es importante. Acá tenemos el ejemplo de la fascia mitral que les comentaba, el enrojecimiento de la zona malar, el enrojecimiento de los pómulos, la cianosis a nivel de la zona periorbitaria o perinasal o perioral, y de fondo una piel un poco clara, un poco blanca. A esto le llaman las facies de tres colores, o facie tricolor, ¿no? Rojo, blanco y azul, como la bandera francesa. En la exploración física, los componentes de la auscultación en la semiología de la estenosis mitral son muy característicos. Son muy característicos. Muy importante que recordemos que debemos buscar si sospechamos estenosis mitral. Lo primero que vamos a encontrar es un primer ruido aumentado, un primer ruido intenso. El segundo componente se llama chasquido de apertura. Chasquido de apertura. Inmediatamente después del segundo ruido. Luego viene el soplo. El soplo es en rodamiento, o sea, el descenso en la diástole, mientras la gradiente va disminuyendo, con un incremento al final de la diástole. Eso se llama refuerzo presistólico. Y este refuerzo del soplo se da justamente porque antes de la sístole ventricular viene la contracción auricular. La sístole auricular. Y esa contracción auricular aumenta el gradiente entre aurículo izquierdo y ventrículo izquierdo y vamos a escuchar un refuerzo del soplo. Retrógradamente, como hemos comentado, la estenosis mitral va a causar un incremento en la presión de la circulación pulmonar y finalmente puede inclusive originar que la válvula pulmonar se torne insuficiente. Y podemos encontrar en el área de la válvula pulmonar, en ocasiones, en presencia de estenosis mitral, un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar. Ese es el soplo de Graham-Still. Soplo de Graham-Still. Y si la estenosis mitral progresa aún más y ya pasa de comprometer la vasculatura pulmonar y llega a comprometer el lado derecho, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, en ocasiones los puede dilatar. Y al dilatarlos causa una insuficiencia tricuspidia. Y esta insuficiencia tricuspidia semiológicamente va a producir un soplo sistólico. O sea, sí puede haber soplo sistólico en la estenosis mitral, pero cuando compromete el lado derecho. En el lado izquierdo, si es una estenosis mitral pura, el soplo, como está aquí en la diapositiva, como la ven aquí en la gráfica, es en diástole. El soplo es diastólico. Entonces, pregunta de examen. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los componentes ocultatorios en la estenosis mitral? Primer ruido aumentado. Chasquido de apertura. Chasquido de apertura. El soplo diastólico en descenso, o enrodamiento le llaman los libros, y el refuerzo presistólico. 4 componentes. El chasquido de apertura puede de alguna manera indicarles a ustedes la severidad de la estenosis. Mientras más severa sea la estenosis, más se va a pegar el chasquido de apertura al segundo ruido. Recordemos que el chasquido de apertura se produce por justamente la apertura, el abrir de la válvula mitral. Normalmente la válvula mitral, si está sana, cuando abre, no se escucha. Escuchamos su cierre, que es el primer ruido, pero no escuchamos su apertura. Cuando hay un compromiso, como una fiebre reumática que deja una secuela de carditis reumática y estenosis mitral a consecuencia de ella, sí puede haber engrosamiento, fusión de comisuras, calcificación, que al abrir la válvula puede generar un ruido. Eso es el chasquido de apertura. Y mientras más se pegue ese chasquido al segundo ruido, mientras más pegado estén, más severa la estenosis, mayor severidad de estenosis. En la placa de tórax, notemos que el ventrículo izquierdo, que está en esta zona donde está marcando el color rojo, no crece tanto, no dilata tanto. Lo que más va a crecer es el borde derecho del corazón, que representa el crecimiento de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y un refuerzo de la zona del cono pulmonar, por la hipertensión pulmonar.
Si le damos al paciente de tomar un contraste varitado, radiopaco, cuando pasa el contraste por el esófago, acá ha pasado el contraste por el esófago, notamos claramente cómo la silueta cardíaca, es decir, la aurícula izquierda que ha crecido, desplaza hacia atrás al esófago. Hay un desplazamiento del esófago hacia atrás. Cuando se dilata la aurícula izquierda, crece hacia atrás y lo comprime. Y muchas veces el paciente puede tener dificultad para alimentarse, o sea, una disfagia. Y también es común el crecimiento de la aurícula izquierda comprime el nervio laringio recurrente, que está pasando justamente topográficamente cerca de donde estamos viendo este crecimiento auricular izquierdo. Y esa compresión del laringio va a causar en el paciente frecuentemente una disfonía. Una disfonía, la voz le va a cambiar al paciente. En el electrocardiograma, lo clásico es encontrar hallazgos compatibles con dilatación de la aurícula izquierda. Eso se ve en la onda P, que está aquí, en la onda P, que le llaman la onda P mitral o en forma de M. También vamos a notar hipertrofia del ventrículo derecho, que lo vemos aquí, con lo que es la positivización del complejo QRS en la precordial V1. Normalmente aquí, en esta derivación, el QRS es para abajo. Predomina el QRS para abajo. Pero cuando hay hipertrofia ventricular derecha, la onda que se llama onda R se hace muy importante, la parte positiva. También notaremos en el EKG la presencia de arritmias, siendo, como les comentaba, la más peligrosa y la complicación más temida, que el paciente haga una arritmia que se llama la fibrilación auricular. La ecocardiografía nos sirve para valorar la etiología, severidad y las complicaciones que pueda tener la estenosis mitral. Acá tenemos un corte en el cual vemos claramente la aurícula izquierda, LA está marcada, y la zona de la válvula mitral aquí, que está engrosada. Inclusive la zona del borde valvular se nota más engrosada aún, engrosamiento del borde de la válvula. Y a eso le llaman imagen en palo de stick, que es el palo que se usa para jugar el hockey, o similar a él. Si hacemos un corte en ecografía que se llama eje corto, podemos visualizar la apertura de la válvula mitral cuando hay estenosis, similar a lo que se parece como una boca de pescado. Así le llaman, apertura en boca de pescado. Y la misma ecografía puede medir, ¿no? Puede medir la apertura del área de la válvula. En este caso, acá la figura, sale un área de 0.9. 0.9 ya es una estenosis mitral severa, porque les dije que el punto de corte es 1 centímetro. Menor a 1 centímetro cuadrado ya es severo. Bueno, el tratamiento de la estenosis mitral puede ir con diuréticos, betabloqueadores, digitálicos o bloqueadores de canales de calcio. Porque básicamente estos medicamentos apuntan a regular la frecuencia cardíaca. Es decir, son medicamentos que actúan sobre el nodo auriculoventricular enlenteciendo la conducción, bajando un poco la frecuencia. Además de ese control de la frecuencia, el siguiente paso es evitar los trombos, porque les he dicho que la complicación más temida de la estenosis mitral es el cardioembolismo. Entonces debemos darle al paciente anticoagulante y tratar que su INR, que es un valor de un cociente internacional normalizado, esté entre el número 2 y el número 3. Esa es nuestra meta. Anticoagular con la seguridad que estamos haciéndolo de la manera más segura. Y por eso, como dice ahí, se pide el INR, que es un valor para el tiempo de protrombina, está normalizado, o sea, estandarizado a nivel internacional. Entre 2 y 3 debe estar como una anticoagulación óptima. O sea, mientras más alto es el número, más anticoagulado esté el paciente. Mientras más bajo esté ese número, menos anticoagulado esté ese paciente. Y el valor de referencia, si el paciente no tiene ninguna anticoagulación, es el número 1. O sea, cuando el paciente tiene un INR de 1, es que no está recibiendo ningún anticoagulante. En pacientes que tienen ritmo sinusal, anticoagular está indicado si hay antecedentes de embolia sistémica o si en la ecografía nos avisan que hay trombos en la orejuela o en la aurícula izquierda, o la ecografía transesofágica
muestre datos de alto riesgo de embolia. ¿Y qué datos son esos? ¿Qué datos nos dicen que puede haber un alto riesgo de embolia? Lo que uno busca generalmente son aumento de la presión en la arteria pulmonar. O sea, cuando la presión en la arteria pulmonar está alta, o sea, hipertensión pulmonar, aumenta mucho el riesgo de la embolia. Si tienes una estenosis mitral reumática, bueno, se puede prevenir en algo el desarrollo de esta patología dando profilaxis antibiótica. En la insuficiencia mitral es el problema en el cual la válvula mitral, cuando viene la sístole ventricular, no impide el retorno de sangre hasta la aurícula. O sea, la sangre regresa del ventrículo hacia la aurícula durante la sístole. Recordemos que el anillo de la válvula mitral, la válvula mitral está compuesta del anillo valvular, los velos, las cuerdas que soportan esos velos y los músculos papilares, donde están insertadas las cuerdas. Hablamos de una insuficiencia mitral orgánica o primaria, si hay cambios mixomatosos en la válvula, habitualmente representados como el prolapso de la válvula mitral, si hay cardiopatía reumática, endocarditis infecciosa, ruptura de las cuerdas, enfermedad vascular del colágeno, calcificación del anillo o un traumatismo. Y también puede haber insuficiencia mitral funcional, en la cual, por ejemplo, una isquemia puede causar disfunción del músculo papilar y al músculo papilar al trabajar de mala forma porque está isquémico, dejar de soportar las cuerdas que le dan estabilidad a los velos valvulares, causando insuficiencia. Otras posibilidades de insuficiencia mitral funcional es la presencia de miocardiopatía hipertrófica o una miocardiopatía dilatada o cualquier patología que dilate mucho la aurícula izquierda. ¿Cómo es la fisiopatología de la insuficiencia mitral? Bueno, la podemos dividir en los casos en los cuales el compromiso valvular se presenta de forma aguda o si es crónico. Ejemplos de una insuficiencia mitral aguda. Eso se puede ver si hay una ruptura repentina de las cuerdas tendinóseas o del músculo papilar. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, una endocarditis, algo que destruya rápidamente el aparato valvular, puede dar insuficiencia mitral aguda. Entonces, ¿qué es lo agudo aquí? Lo agudo aquí es la sobrecarga de volumen. Pero ustedes me dirán, ¿por qué se sobrecarga de volumen el ventrículo izquierdo? Si el ventrículo izquierdo le manda volumen más bien a la aurícula izquierda. Sí, pero se lo envía a la aurícula izquierda en la sístole, cuando el ventrículo tiene más fuerza. Pero en la diástole, esa aurícula que se sobrellenó, le regresa ese volumen aumentado al ventrículo. Entonces, el ventrículo también se ve afectado por esta sobrecarga. En cada contracción, este ventrículo va a bombear sangre, por lo tanto, hacia la aorta, que es normalmente donde debería ir toda la sangre, es el volumen de eyección efectivo, el volumen de eyección anterógrado, pero un porcentaje de la sangre que bombea el ventrículo más bien va a regresar a la aurícula izquierda, va a ir hacia la aurícula izquierda, eso va a regurgitar, eso es la insuficiencia mitral, eso se llama volumen de eyección retrógrado, lo que genera que el ventrículo tenga que dividir su trabajo en dos frentes, uno es bombear sangre hacia la aorta y el otro es que bombea sangre hacia la aurícula izquierda. La conclusión final es que el volumen que expulsa, o sea, el volumen que llega realmente a la aorta, el volumen efectivo, es menor, porque un porcentaje se perdió yendo hacia la aurícula. ¿Y este volumen qué va a originar en la aurícula? Bueno, este volumen incrementado en la aurícula va a generar sobrecarga de volumen al principio, y cuando la aurícula llega a su tope, porque como es agudo, no tiene tiempo de haberse dilatado para acomodar más volumen, se va a acompañar inmediatamente de una sobrecarga de presión. O sea, sobrecarga de volumen inicio y luego sobrecarga de presión. Y cuando hay sobrecarga de presión, lo que va a pasar es que todo flujo a nivel del sistema circulatorio es por gradiente de presión. Tiene que haber gradiente. Pero aquí hay un incremento de presión tan importante a nivel de la aurícula izquierda que el pulmón, la sangre que está en la circulación pulmonar, tiene problemas para ir hacia la aurícula izquierda. Hay mucha presión ahí.
y se inhibe, por lo tanto, el drenaje de la sangre desde los pulmones a través de las venas pulmonares, que, como ustedes saben, las venas pulmonares van a desembocar en la aurícula izquierda. Esto genera todo el contexto para producir lo que se llama shock cardiogénico, congestión pulmonar o insuficiencia mitral aguda. La crónica descompensada puede llegarse de dos maneras. O es una aguda que fue tratada exitosamente y se convirtió en crónica, o es una insuficiencia mitral que se presentó clínicamente a lo largo de varios años. O sea, se desarrolló por mucho tiempo. Ejemplo clásico, la fiebre reumática, que empieza en la niñez, ¿no? Y las manifestaciones de daño valvular habitualmente pues pasan 20, 30, 40 años para que se vean. Entonces es crónica, se desarrolla a lo largo de varios años, permitiendo algunos mecanismos para adaptarse a esa sobrecarga de volumen. ¿Cuáles son estos mecanismos? En el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda. Primero empecemos con los cambios en el ventrículo. En el ventrículo lo que va a haber es una hipertrofia excéntrica. Hipertrofia excéntrica significa que el grosor de la pared del ventrículo está incrementado, pero también se incrementa el diámetro de la cavidad. Eso se llama hipertrofia excéntrica. Y de esta manera, al aumentar el radio de la cavidad, o sea, aumentas el vaso, digamos, la botella, estás aumentando el continente, pues se va a adaptar mejor a esta sobrecarga de volumen que estábamos comentando. Entonces hay un aumento del volumen diastólico, o sea, un aumento del volumen porque el ventrículo se dilata un poco y se hipertrofia. Además, lo que va a generar que aumente el volumen de eyección. O sea, va a ser más sangre que el ventrículo va a poder eyectar hacia la aorta, ¿no? A pesar que regurgita algo hacia la aurícula izquierda, sin embargo, este volumen incrementado compensa la caída original que tuvimos de gasto y en algunos pacientes se puede llegar a compensar muy bien esta insuficiencia. En la aurícula izquierda se va a dilatar, ¿no? Va a haber una dilatación a lo largo del tiempo para acomodar esa sobrecarga de volumen y esto poco a poco permite que vaya disminuyendo la presión de llenado. ¿Okay? Entonces, si disminuye la presión de llenado, se va a favorecer a que la circulación pulmonar, la sangre que está en los pulmones, pueda ir con mejor prestancia, más rápido hacia la aurícula. O sea, mejora el drenaje de las venas pulmonares. Por lo tanto, al final se mejoran los signos y síntomas de congestión pulmonar. Un paciente que tiene una insuficiencia mitral crónica, que está compensado, puede caer en lo que se llama descompensación. Entonces, en la descompensación, generalmente va a haber una alteración en la función del ventrículo y una sobrecarga de calcio en los miocitos cardíacos. Con esto, el miocardio ya no es capaz de contraerse bien para poder compensar la sobrecarga de volumen que da la insuficiencia mitral. Entonces se comienzan a aparecer signos y síntomas de falla cardíaca, se va a dilatar el ventrículo izquierdo, se dilata el anillo de la válvula mitral propiamente y eso puede generar inclusive aumento de la insuficiencia. Aumenta el estrés ejercido sobre la pared muscular del ventrículo, o sea, la tensión parietal va a incrementarse. En la semiología, bueno, el pulso arterial es de ascenso y descenso rápido, sube y baja rápido, porque la eyección del ventrículo, recordemos, va a ser un poco menor. Cuando aparece disfunción ventricular, se va a reducir en su amplitud, se va a tornar Seller y Parvus. En la inspección y palpación del tórax, el latido del ápex lo vamos a sentir amplio, intenso, con un cierto desplazamiento por fuera de la línea medio clavicular. Esto es de breve duración porque la sístole va a estar acortada en el tiempo. Puede llegarse a plantear un pseudo Dressler, o sea, como si hubiera una real predominancia del lado derecho. ¿Por qué? Porque el corazón se desplaza hacia adelante, porque hay la revolución de la sangre, la aurícula izquierda crece hacia atrás, les he dicho, eso hace que el corazón se vaya hacia adelante, y hay pulsaciones en el borde paraesternal izquierdo. No olvidemos la ocultación aquí, en este caso de la insuficiencia mitral,
El primer ruido es normal en formas leves y moderadas, pero puede estar disminuido en las formas graves. El segundo ruido muestra un desdoblamiento amplio porque se adelanta el componente aórtico. Recuerden que el segundo ruido está conformado por el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar, que habitualmente es único, simultáneo. Pero aquí puede haber un adelantamiento del componente aórtico y de alguna manera uno escuchar esto como un ruido, como un segundo ruido, sí, como, como un segundo ruido desdoblado, segundo ruido desdoblado. El tercer ruido puede aparecer aquí por llenado ventricular abrupto, en presencia de una sobrecarga de volumen ya del ventrículo. Y puede acompañarse aquí de un soplo holosistólico de alto tono y de timbre soplante, que se irradia la axila. Es un soplo muy característico. A veces oculta inclusive los ruidos cardíacos. En el cuadro clínico de la insuficiencia mitral aguda o crónica descompensada, el paciente puede estar con disnea progresiva, ortopnea severa, fatiga, edema pulmonar, y si hay complicación mecánica, como por ejemplo una ruptura del músculo papilar o de las cuerdas tendinosas o un colapso vascular con shock cardiogénico, bueno, nos tienen que avisar, pero para poder manejar los casos nosotros. La fibrilación auricular también es una de las complicaciones que puede haber en la insuficiencia mitral aguda. Si el paciente supera lo agudo, se puede compensar, inclusive pudiendo llegar a estar asintomático, sin evidencias clínicas de falla. Entonces, en el examen general aquí, la posición habitualmente es de ortopnea, el paciente está semisentado, el paciente puede estar adelgazado y tener signos de vasoconstricción. La piel está fría, la piel está húmeda, el llenado capilar puede estar lento e inclusive puede aparecer cianosis, ¿no? A nivel de los labios, a nivel de la nariz, puede haber perinasal, ahí puede haber cianosis. El paciente también puede tener disnea y taquipnea. A diferencia de la placa anterior que les mostré, aquí sí el ventrículo izquierdo se va a dilatar claramente y va a crecer hacia afuera, de abajo, de arriba hacia abajo, del lado derecho hacia el lado izquierdo y de atrás para adelante. En el electrocardiograma lo que se va a notar es criterios de hipertrofia ventricular izquierda, y si tenemos sospecha de insuficiencia mitral, bueno, hay que evaluar los síntomas para determinar la posible etiología. Referir al paciente o la paciente a una ecografía, a un ecocardiograma, y ver qué condiciones tiene la válvula para ver si es necesaria una cirugía, digamos, de emergencia, una cirugía rápida. En los exámenes complementarios para llevar adecuadamente el control de un paciente con insuficiencia mitral, bueno, una técnica que ayuda mucho es la técnica del Doppler. Acá tenemos la técnica del Doppler en la cual en azul vemos el flujo que va a ir hacia, o sea, se va a alejar del transductor. Va a ir en contra de donde está, digamos, el transductor está aquí en esta imagen arriba, en el vértice del triángulo. Arriba está el transductor. Entonces la idea sería colocar el sensor, digamos, abajo, ¿no? Separado lo más que puedas, oculto lo posible de esa posibilidad. También puede haber prolapso de la válvula mitral, en la cual uno de los velos valvulares se auriculiza, o sea, va hacia la aurícula, como notamos acá en la diapositiva de tipo esquemática. Ahí tenemos el velo anterior de la mitral, el velo posterior aquí, y el orificio que permite el paso de la sangre. Entonces, el tratamiento farmacológico de la insuficiencia mitral va a favorecerse en darle al paciente digoxina, diuréticos y vasodilatadores. La digoxina habitualmente debemos considerarla en pacientes que ya tienen un ventrículo comprometido, dilatado, con una fracción de eyección baja. Entonces, cuando hay una insuficiencia mitral aguda, ya les expliqué que la aurícula no ha tenido tiempo de adaptarse a esta sobrecarga de volumen, y lo que va a generarse ahí es que rápidamente las presiones en la circulación
pulmonar se vayan elevando, incluso llegando a la posibilidad de presentar al paciente edema agudo pulmonar. Hay que tener mucho cuidado aquí con los medicamentos que van por vía endovenosa, sobre todo por los vasodilatadores que son potentes. Entonces aquí tenemos la representación gráfica de la insuficiencia mitral. Si tiene síntomas, pasas para la izquierda y evaluado el paciente puede eventualmente llegar a ser quirúrgico. Si no tiene síntomas, entonces aquí la función puede estar medianamente conservada y tratamientos médicos. Bueno, en el caso de la valvulopatía tricuspidia, tenemos que recordar que la patología de tricúspide muchas veces se asocia a enfermedades de la válvula mitral o aórtica, inclusive. Se puede ver muy frecuentemente. La estenosis tricuspidia tiene causa reumática o causa congénita. Y la reducción tricuspidia, digamos, también puede producirse por alteraciones en el plano del orificio valvular o del soporte, que sería los cobras tendinosas. Eso sería una revolución tricuspidia primaria, ¿no? Primaria. Las causas son parecidas a las que planteamos para la aorta. Fiebre reumática, endocarditis, mixomatosa, el carcinoide, la radiación, enfermedad de Epstein, trauma, injuria del músculo papilar. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia tricuspidia, a lo que nos estamos refiriendo es que en el momento de cerrar la válvula, no consigue impedir el retorno de sangre hacia la aurícula derecha. O sea, la válvula, como no cierra bien, la sangre va a regresar del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Cuando hablamos entonces de insuficiencia tricuspidia, estamos hablando de una regurgitación de sangre desde el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Una regurgitación sistólica de la sangre. El ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. ¿No? Va la sangre hacia la aurícula derecha. Y eso sobrecarga de volumen ambas cámaras, tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho. ¿Por qué es esto? Porque la sangre que le pasan a la aurícula derecha en la diástole se lo va a enviar al ventrículo, o sea, siempre va a haber flujo, ¿no? No es que deje de haber flujo aquí. También se puede transmitir ese incremento de presión hacia el sistema venoso central, causando hipertensión venosa o congestión hepática. En la clínica, lo que va a notar el paciente es sensación de pulsaciones en el cuello por distensión de las venas yugulares, síntomas de falla cardíaca derecha, que son hepatoesplenomegalia dolorosa, ascitis, edema periférico. También puede haber hipertensión pulmonar que da bajo gasto. Eso nos causa fatiga, debilidad, disnea. Cuando hay falla cardíaca derecha, el paciente puede tener caquexia, cianosis e incluso en algunas ocasiones ictericia, lo que le llaman la cirrosis cardíaca. El soplo holosistólico se va a escuchar mejor en el borde external derecho. Recordemos que las maniobras que incrementan el retorno venoso incrementan también el soplo. La estenosis tricuspidia es un obstáculo al vaciamiento de sangre hacia la aurícula derecha. Entonces la sangre se queda estancada en la aurícula derecha y aumenta la presión sanguínea a nivel del sistema venoso, causando, por ejemplo, hipertensión portal o hipertensión posthepática, es decir, hipertensión venosa sistémica. En la clínica aquí puede haber fatiga, signos sistémicos de hipertensión venosa. Aquí siempre debemos recordar que un paciente que tiene compromiso de una válvula del lado derecho, por ejemplo, una estenosis tricuspidia, obligatoriamente debemos buscar compromiso también de la válvula del lado izquierdo. Se asocian mucho. Entonces, en el examen físico vamos a encontrar muchas cosas parecidas a la estenosis mitral, porque en ambas, ¿no es cierto?, el problema está en el paso de sangre de las aurículas a los ventrículos. Generalmente estos cuadros clínicos coexisten con problemas del lado izquierdo, o sea, patologías de válvulas del lado derecho se asocian frecuentemente también
a compromiso en el lado izquierdo. Esta obstrucción de sangre a nivel de la válvula tricuspidia, esta estenosis va a producir incremento de la presión en la aurícula derecha y retrógradamente esa presión alta se va a transmitir a las venas yugulares o en el sistema venoso sistémico. En el caso de las presiones venosas yugulares se muestra una onda presistólica prominente y se puede confundir con una pulsación arterial. También aquí puede haber chasquido de apertura. Habitualmente este chasquido es posterior al mitral y está localizado en el borde esternal izquierdo. Aquí se ausculta un soplo diastólico, recordar que es estenosis tricuspidia, por lo tanto es un soplo diastólico de baja densidad en borde esternal izquierdo, que se incrementa con la inspiración. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de la estenosis tricuspidia? Bueno, se puede llegar a cirugía y está indicada para pacientes que tienen síntomas con estenosis tricuspidia grave, o sea, mucha presión a nivel del vaso pulmonar. La cirugía está indicada para pacientes con estenosis tricuspidia grave que pueden someterse o que puedan someterse a una intervención del lado izquierdo. Entonces aprovechan para, en el mismo acto quirúrgico, solucionarle el problema de la estenosis tricuspidia. Si el paciente tiene datos clínicos de falla cardíaca, se pueden dar diuréticos, pero a largo plazo van perdiendo eficacia, se genera tolerancia. Muy bien. Hemos terminado la semiología de las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspidia. ¿Tienen alguna pregunta? Al parecer no hay preguntas, doctor. Se va a continuar con la siguiente clase, ¿verdad? Que vendría a ser valvulopatía aórtica y pulmonar. Sí, tenemos la segunda parte que tratar el tema de valvulopatía aórtica pulmonar. Sí, Está bien, doctor. ya. Entonces vamos a pasar a esa parte. Me avisan cuando se vea la diapositiva para empezar. Sí se puede ver, doctor. Ya, muy bien. Entonces pasamos a la segunda parte de nuestra charla que tiene que ver con problemas en las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. La insuficiencia aórtica. Bueno, se trata de la incapacidad de la válvula aórtica de cerrarse adecuadamente para impedir que la sangre retorne desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en la diástole. Eso es insuficiencia aórtica. Si esta insuficiencia es aguda, si hay una insuficiencia aórtica aguda, esta sobrecarga de volumen va a ser muy súbita y el ventrículo no va a estar todavía en condiciones de aumentar su diámetro, porque es muy agudo, y lo que va a pasar es que esta sobrecarga de volumen inmediatamente se va a trasladar a un aumento de la presión. O sea, lo que empezó como una sobrecarga de volumen termina siendo también sobrecarga de presión. Esta sobrecarga lo que va a causar es un aumento en el consumo de oxígeno total del ventrículo izquierdo por unidad de masa. Entonces, aquí hay un aumento del consumo de oxígeno y hay un brusco aumento de la presión de fin de diástole y esto va a generar que la irrigación de la coronaria baje. O sea, se va a producir una isquemia aquí. También puede haber sobrecarga en el lado derecho, en el ventrículo derecho, porque habitualmente puede haber un desplazamiento del septum interventricular hacia la derecha. Y esto transmite la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo hacia el lado pulmonar, ¿no? Hacia la aurícula izquierda y venas pulmonares. Es característico que algunos pacientes tengan insuficiencia entonces cardíaca biventricular, tanto derecha, que hemos visto un poquito el día de ayer, como izquierda. ¿Cuál es la fisiopatología? Si más bien la insuficiencia aórtica es crónica. Bueno, aquí
en la parte crónica se va a generar mecanismos de compensación de hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo para evitar los daños que se generan por esta alteración en la válvula. Y va a haber una sobrecarga de presión y de volumen del ventrículo izquierdo. La baja presión diastólica va a facilitar un vaciamiento más completo hacia la aorta durante la sístole. Este cuadrito es importante porque nos permite ver qué cosa causa lo que es la regurgitación diastólica. Va a aumentar el volumen del ventrículo izquierdo. Este incremento de volumen del ventrículo izquierdo lo que va a generar es un aumento del volumen sistólico. Cada latido va a aumentar un poco lo que el ventrículo puede eyectar. Más bien, a nivel de la aorta, la presión diastólica puede estar disminuida. Y hay digamos, menor volumen sistólico. O sea, el volumen sistólico efectivo va a disminuir. Menor volumen. Entonces, todo esto, todo lo que estamos viendo en la fisiopatología, el incremento del volumen del ventrículo izquierdo, el incremento del volumen de expulsión, volumen sistólico, la disminución de la presión arterial diastólica y la caída del volumen de eyección efectivo, todo eso va a generar ¿qué cosa? Una alteración en el balance entre aporte y demanda de oxígeno. O sea, al final va a generarse isquemia. Isquemia. Ahora, los síntomas de insuficiencia aórtica se pueden deber al aumento de volumen cardíaco, o sea, incremento de volumen a nivel de la parte, digamos, de las cavidades izquierdas, causando palpitaciones y movimientos involuntarios del tórax o la cabeza. También puede haber insuficiencia coronaria con la presencia de angina de pecho y también hipertensión diastólica del ventrículo izquierdo y secundariamente de la aurícula izquierda, generando disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna o edema pulmonar. También puede haber hipertensión pulmonar y una falla cardíaca global con insuficiencia cardíaca congestiva. En el examen físico aquí hay un primer ruido que puede estar un poco disminuido. El segundo ruido puede tener un desdoblamiento paradójico. Y el soplo que se presenta aquí es un soplo regurgitante de alta frecuencia con el diafragma en posición sentado hacia adelante, estando el paciente en expiración. También puede haber aquí un soplo que se llama el soplo de Austin Flint. En la insuficiencia aórtica, el soplo de Austin Flint se va a dar porque la columna de sangre que regresa de la aorta hacia el ventrículo choca con el velo anterior de la mitral, causando una limitación en la apertura de la válvula mitral, como que no la deja abrirse bien, o sea, como una pseudoestenosis mitral. Y por eso se puede plantear que aparezca este soplo de Austin Flint. Característicamente aquí, lo más llamativo es la diferencia importante entre la presión sistólica en valor, entre la presión sistólica y la diastólica. Eso se llama la presión de pulso. La presión de pulso normal es hasta 55 milímetros de mercurio. Acá puede ser mucho mayor que eso. El choque de punta es hiperdinámico y puede haber un frémito supraesternal. Los pulsos son saltones, o sea, el paciente va a tener latidos visibles, ¿no? En varias partes de su cuerpo. Por ejemplo, si la cabeza le late, si hay movimientos de la cabeza relacionados a los latidos de su corazón, eso se llama el signo de Muset. Si la pupila late, se llama signo de Landeff. Si la úvula late, es el signo de Müller. Bueno, y cada signo, los nombres no interesan, bueno, interesa sí en el sentido que sepan que se producen por esa gran diferencia que hay entre en valor que hay entre la presión sistólica y la diastólica. Una presión de pulso muy alta aquí. En la radiografía, siempre aquí sí vamos a tener el desplazamiento de la silueta cardíaca hacia abajo y hacia la izquierda. Si el paciente tiene insuficiencia aórtica leve a moderada, a veces no requiere tratamiento, salvo la prevención de una recidiva de la fiebre reumática y a veces se le puede dar profilaxis para endocarditis. Si la insuficiencia aórtica es severa, se puede dar digoxina, que mejora la contractilidad y reduce el tamaño del ventrículo. También se puede dar vasodilatadores con acción arterial, que bajan la regurgitación.
Y hay un estudio ahí que es un poco anecdótico porque no es doble ciego, que muestra que el tratamiento crónico con el nifedipino retrasa el momento quirúrgico. Entonces, ¿cómo tratamos la insuficiencia aórtica? Vemos si hay dilatación significativa de la aorta ascendente. Si la tiene el paciente, entonces es quirúrgico, debe operarse. Si no la tiene, pasamos a valorar el grado de insuficiencia aórtica y vemos si es fuerte o no. Si no es fuerte, solamente seguimiento. Si es una insuficiencia aórtica grave, pasamos a la evaluación de los síntomas. Entonces vemos si la fracción de eyección está bien, si los diámetros están bien, y bueno, todo está en valores favorables, felizmente. Todo está bien. Entonces, aquí lo que interesa es ver algunos valores de eco que te pueden indicar que el paciente debería hospitalizarse. ¿Cuáles son esos valores? Si la fracción de eyección baja a menor de 50%. Si el diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo es mayor de 7 centímetros o su diámetro de fin de sístole es mayor de 5 centímetros. Pasamos a la estenosis aórtica. Bueno, en la estenosis aórtica hay una incapacidad de circular sangre, o el corazón tiene esa dificultad, libremente desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción en la válvula aórtica. Entonces, aquí hay una obstrucción a la eyección ventricular izquierda, que a nivel del ventrículo puede ser congénito o puede ser adquirido. También puede ser por calcificación degenerativa o fiebre reumática. También hay estenosis que sean supravalvulares o subvalvulares, o también miocardiopatía hipertrófica. En la etiología de esta alteración valvular, bueno, es muy común encontrar válvulas que abren diferente a lo normal. Lo normal es que el plano de apertura de la válvula nos muestre 3 hojas, o sea, es una válvula tricúspide. Pero cuando es una válvula congénita o reumática, más o menos la B y la C, bueno, cambia un poco, ¿no es cierto? Cambia un poco. En la D es este, la estenosis aórtica de tipo bicúspide, en la E es la senil. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología aquí? Hay una reducción en la apertura de la válvula aórtica, lo que aumenta la gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Y eso va a originar una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica como mecanismo de compensación. Eso genera disminución en la distensibilidad del ventrículo izquierdo porque se torna un poco rígido. Más grueso el corazón, más rígido se pone, o sea, alteración en la distensibilidad. Y hay una mayor necesidad de oxígeno por el miocardio. En cuanto a los síntomas, bueno, generalmente es asintomática si no hay ningún daño valvular importante y puede producir líneas de esfuerzo también en algunos casos. En cambio, en los pacientes que sí tienen síntomas y han pasado por el control de la parte de valorar si es un paciente que tiene datos a favor de una estenosis, bueno, buscamos signos. Por ejemplo, en el pulso arterial buscamos lo que es pulso pequeño o pulso tardío. Eso se llama en latín pulso parvus o pulso tardus. El choque de punta, vamos a tratar de ubicarlo, seguramente va a ser intenso y puede estar un frémito sistólico. En la auscultación, aquí puede haber un soplo mesosistólico en el foco aórtico que se irradia al cuello, característico de la estenosis aórtica. Un desdoblamiento paradojal del segundo ruido y disociación estetoacústica. La gráfica es clara, entonces, después del primer ruido, con la cual empieza el ciclo, se puede dar lo que se llama el clic de apertura, que es cuando la válvula se va a abrir. Después que se abre la válvula, se produce la eyección y el soplo se hace ascendente hasta más o menos la mitad de la diástole y luego cae. Entonces hay que estar atento para invitar a la gente. ¿Cómo clasificamos la estenosis aórtica? Bueno, nos importa ver si es severa. ¿Cuándo es severa? Si la velocidad del jet en la cual llegamos al aeropuerto es mayor de 4 metros por segundo.
si la gradiente media es mayor de 40 y mayor de 50, según de acá. También, también podemos tomar el dato del área de la válvula aórtica y generalmente decimos que es severa si el área es menor a 1 cm². Esta gráfica es muy importante porque nos dice, esta gráfica, que en las épocas jóvenes, mientras el paciente tiene, pues decirles, menos de 50 años, generalmente la curva de supervivencia es muy buena, prácticamente horizontal. Pero si tiene un compromiso a nivel valvular que le obliga, digamos, a tomar algún medicamento, bueno, si es que inicia síntomas severos, como dice ahí, tenemos que ver si el paciente presenta angina, síncope o falla cardíaca, ¿no? Que son los tres datos fundamentales que no debemos olvidar en la semiología del paciente con estenosis aórtica, ¿no? Angina, síncope o disnea, falla cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento de la estenosis mitral grave? Bueno, si tiene síntomas, tenemos que valorar ausencia de comorbilidades para ver si puedes calificar. Bueno, generalmente con las características que tienes tú, eres de bajo riesgo y no hay muchas características favorables a un intervencionismo de la válvula. En el caso del paciente que no tenga síntomas, se le pide una ecografía, se valora su fracción de eyección. Si tiene una fracción de eyección menor al 50%, bueno, también va este, a la financiera. Bueno, tenemos que ver si el paciente está físicamente activo y ver si pasó la prueba de esfuerzo, ¿no? En el caso del paciente con insuficiencia valvular pulmonar, recordemos que las cosas congénitas aquí son raras y las más frecuentes son las adquiridas o la hipertensión pulmonar. También se puede presentar en pacientes con síndrome de Marfan, que es una dilatación o una degeneración quística de la capa media de la arteria pulmonar. El cuadro clínico, bueno, se debe a la valvulopatía mitral reumática o congénita de fondo. En el paciente no cianótico va a aparecer cianosis. Si el paciente tiene una estenosis mitral, puede mejorar de la disnea y del cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda. Y va a aparecer finalmente falla cardíaca derecha. Cuando inspeccionamos el tórax, vemos dónde está el impulso sistólico. Y generalmente aquí lo vamos a encontrar en el área paraesternal izquierda. En la ocultación cardíaca, el segundo ruido carece del componente pulmonar. El tercer y cuarto ruido van a incrementarse con la inspiración. Puede haber un soplo diastólico de baja intensidad, decreciente, de breve duración. Y no olvidar el soplo de Graham Still, que se ausculta después del segundo ruido. Es, por lo tanto, diastólico. Es decreciente y se aprecia mejor durante la inspiración. En cuanto a métodos diagnósticos, tenemos a la mano en muchas partes el electrocardiograma, así que es bueno tomárselo. También puede haber una radiografía de tórax, un estudio hemodinámico y un estudio de ecografía. Bueno, aquí tenemos una imagen de tórax antero-posterior y lateral, y según refiere la historia, que hay un aumento de volumen de la arteria pulmonar izquierda y derecha, con crecimiento del ventrículo derecho. Acá vemos el modo M, que va a mostrar esta hipertrofia del ventrículo derecho. También vemos el septum un poco contrayéndose de manera paradojal. Pasamos a estenosis valvular pulmonar. La estenosis pulmonar es la congénita, dentro de las congénitas es la más frecuente y puede ser hasta el 10% de los pacientes con un diagnóstico de alguna congénita. En un paciente que ha tenido antecedentes de fiebre reumática, la cardiopatía reumática puede dar lugar a fusión de las cirugías valvulares. Se puede producir estenosis valvular pulmonar en el contexto de un paciente con un síndrome carcinoide.
Cuando hablamos de la fisiopatología de la estenosis pulmonar, tenemos que decir que hay una sobrecarga sistólica del V izquierdo, del ventrículo izquierdo, que es proporcional a la estenosis. Y luego ya desarrollamos la compra. Los pacientes con estenosis pulmonar leve pueden ser asintomáticos, o sea, no tener problemas de caminar, de hacer cierto peso, o sea, no son disnéicos, no tienen problema de ortopnia. Ya. Entonces ya habíamos hablado un poco del cuadro clínico. Y en el examen físico tenemos el pulso venoso con ondas aumentadas y, y tenemos que buscar lo que se llama el signo de Dressler. El signo de Dressler es la palpación del impulso ventricular derecho. Vemos inclusive a veces que se puede palpar la arteria pulmonar dilatada en su posición postestenosis. Está dilatado ahí. En la ocultación cardíaca, el soplo sistólico es eyectivo, romboidal, más tardío que en su pico, y bueno, nos permiten, siempre tenemos que tratar de valorar la gravedad de la estenosis. El componente pulmonar del segundo ruido generalmente está disminuido de intensidad y lo retrasa. Entonces, al retrasarse el cierre de la pulmonar, recordemos que el segundo ruido tiene dos componentes, cierre de la aórtica y cierre de la pulmonar. Bueno, acá se retrasa el cierre pulmonar y se desdobla. Puede inclusive ocultarse un cuarto ruido. Aquí el electrocardiograma lo que va a mostrar es evidencias de la hipertrofia del ventrículo derecho. Normalmente, perdón, es el ventrículo izquierdo. Normalmente el ventrículo derecho no debería ser tan grueso, pero aquí es gruesito. Eso lo vemos en las diapositivas. Acá hay unas preguntas que les voy a dejar para que las puedan responder. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre valvulopatía aórtica y pulmonar? No hay ninguna Perfecto. pregunta, doctor. Muchas gracias por la Ya, clase. listo. Entonces, les voy a pasar las diapositivas, ¿ya? Está bien, doctor. Listo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias, Ya, doctor. Buenas noches. buenas noches.